Empresas chinas. Las empresas que yo les he mencionado, que pertenecen al sindicato ICMM, son las 30 empresas más importantes del mundo. Solamente hay una empresa china. Todo el resto de las empresas chinas operan bajo su real saber y entender. Y quisiera que alguno de ustedes me explique a dónde me voy a quejar de temas de derechos humanos o contaminación ambiental en China. ¿Me voy a discutir con el Comité Central del Partido Comunista? ¿A dónde me quejo? Porque las empresas chinas responden únicamente al Comité Central. Por eso les digo, hay que analizar bien el perfil del socio estratégico con el cual quiero tener una relación, no de un año, porque las operaciones mineras son de 20, 30, 40 años. Y analizando el perfil de socio que tengo, voy a entender el futuro desarrollo de Arequipa. Con eso me despido, muchas gracias. Agradecemos la didáctica y brillante ponencia del doctor Miguel Santillana. A continuación, como les habíamos anunciado, vamos a efectuar las preguntas de manera directa en atención a la apretada agenda que maneja nuestro ponente el día de hoy. Hemos visto dos preguntas que nos han alcanzado. En primer lugar, nos preguntan: ¿qué sabemos acerca del rol de la minería informal en la gestación, financiamiento y canalización de algunos conflictos sociales? Refiriéndose específicamente al caso de la minera Santa Ana. En segundo lugar, ¿qué han hecho los actores implicados en el caso La Itaruma, referido a las plantas procesadoras en los problemas de Chala? Y en tercer lugar, si estas empresas activan y fomentan la minería informal o la minería ilegal, y cuáles son los efectos de la informalidad respecto de la responsabilidad social empresarial. Gracias. Voy contestando a sus inquietudes. Minería informal, caso Santana Puno. El caso Santana no tiene que ver con minería informal. Caso Santana tiene que ver con una lógica que tiene que ver con pueblos indígenas, 169, reconocimiento de derechos y cosas por el estilo. Las tres provincias del sur de Puno son aymaras. Sus primos hermanos están al otro lado de la frontera. Sus primos hermanos, desde la Constitución del 2009, Bolivia se llama la República Plurinacional de Bolivia. El convenio 169 de la OIT es parte del texto constitucional de Bolivia. Y Bolivia reconoce 38 pueblos indígenas. 3 en los Andes, 5 en el Chaco y 30 en la Amazonía. Les reconoce derechos territoriales y derechos en la participación de los beneficios de la explotación de recursos naturales de sus territorios. Entonces, si mis primos hermanos, que están al otro lado de la frontera, tienen esos beneficios, y los dirigentes como el Ubiri cruzan la frontera cada 15, 40 días para unirse con el Malcu, que es uno de los dirigentes máximos del movimiento Aymara en Bolivia, entenderán que la revuelta de Ayubiri no la puede resolver el gobierno, porque lo que pediría Ayubiri implica un cambio constitucional en el Perú. ¿Ok? Tema de minería informal en Puno se dan hacia el norte del lago Titicaca. Por un lado está el río Suches, que marca frontera con Bolivia, la provincia de Putina, donde tienen la Rinconada y las Pampas de Aranea, y las actividades que se realizan ahí contaminan el río Crucero, que es un río afluente del río Rames. Este río pasa por Putina, Sandia, Carabaya, a Zángaro. Es por eso que las provincias y distritos al norte del lago Titicaca se levantaron en contra no de la minería, sino de la minería informal. ¿Por qué? Porque estas mismas provincias y mismos distritos
Han hecho 2 paros provinciales, el último de ellos en julio del 2007, y el Estado peruano, como siempre, le respondió ¿con qué? Mesa de diálogo. ¿Ok? Entonces se han levantado porque esa mesa de diálogo desde 2007 en la práctica no ha funcionado, las aguas siguen siendo contaminadas, se contaminan los pastos, se contaminan los animales. ¿Ok? Tema la Itaruma. Ok. Estoy en colegio de abogados, espero que me defienda alguien. La historia es así. Empresas como la Itaruma, Dinacor, Colibrí, Titán, son empresas, algunas de ellas, que tienen permisos de operación como pequeño minero. ¿Ok? Pero en realidad estas empresas se dedican a comercializar oro en bruto o relaves con contenido de oro. Entonces, ustedes saben que en la frontera de Arequipa con Ayacucho, Arequipa con la Sierra de Ica, hay una serie de operaciones informales. Relave, 4 horas, Santa Filomena, etc. Muy bien. Estas operaciones se formaron como cooperativas y a estas cooperativas iban estos intermediarios, y porque las zonas son muy agrestes y secas, les proveían gasolina, agua, alimentos, avituallamiento, etc. Y estas cooperativas, estas operaciones le pagaban en oro. ¿Ok? Entonces, estas cooperativas recibieron apoyo de ciertas ONG y la OIT y las organizaron como empresas y se le dio inclusive maquinaria. Entonces, por ejemplo, Santa Filomena se logró desembarazar del intermediario que era la Itaruma. Entonces ellos ya procesan su mineral hasta el último. Pero la Itaruma y compañías parecidas no solamente compran relaves en la frontera con Ica, en la frontera con Arequipa, sino se van hasta la provincia de Piura y la provincia de Ayabaca en Piura. Ustedes han escuchado de Tambo Grande. ¿Se acuerdan que nos dijeron que no iba a haber ceviche, porque no iba a haber ceviche, no iba a haber pisco sour, porque no iba a haber limón? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, SICA, Cooperación, Oxfam América, los exportadores de mango convencieron a los colonos de la irrigación San Lorenzo que la presencia de una empresa minera formal de oro podría contaminar sus aguas y contaminar los productos que ellos exportaban. Resultado, se hizo un referéndum no reconocido por el Estado peruano, pero financiado por Oxfam, en el cual se decretó que no aceptaban la presencia de la minera Manhattan ahí. Luego del triunfo, comillas, se les quemó el campamento minero a la empresa y la empresa tuvo que irse. Muy bien. Hoy día, en esa misma zona, hay de 12.000 a 15.000 mineros informales de oro. Y la Itaruma les compra la piedra en bruto o el relave luego del proceso con mercurio. Yo pregunto, si había esa vehemencia para sacar a la empresa formal, ni SICA, ni Oxfam, ni Cooperación, ni nadie que estuvo en el 2002 ha combatido con la misma vehemencia a los mineros informales. Entonces, el tema de mineros informales ya es una plaga a nivel nacional. Y quienes visiten Lima, los invito a que vayan a Caraballo, cono norte de Lima, ya hay quimbaletes. Si uno va a la ciudad de Nazca, luego que le hacen el recorrido por Cahuachi, en el Arenero y todas estas cosas, te llevan a comprar oro. Y dentro del casco urbano de la ciudad de Nazca tienen los quimbaletes. Y todos los sobrantes del proceso lo tiran a las acequias de Nazca. Lo mismo está sucediendo en Juliaca. Pues en Juliaca están comprando los relaves de La Rinconada y Pampa Ananea para procesarlo con cianuro en Juliaca, dentro del casco urbano. Y todo eso termina ¿dónde? En el alcantarillado de Juliaca. ¿Quién está hablando de esto? ¿Quién dice algo al respecto? ¿Responsabilidad social empresarial? Todavía tengo tiempo para preguntas.
Gracias. Nos preguntan si sumados todos los impuestos como IGB, renta, regalías, aportes voluntarios, ¿cuántos impuestos en total pagan las empresas mineras sin convenios de estabilidad tributaria? ¿Y cuánto dista esta realidad de otros sectores y cuánto dista frente a otras empresas de otros países? Primero habría que aclarar conceptos. El canon, cuando se hizo la ley del canon, si ustedes ven la ley original, era todos los impuestos que se generaban por la actividad de dicha empresa en ese departamento. Entonces incluía selectiva al consumo, IGB y cosas parecidas. En la práctica, por usos y costumbres desde los 90s, canon es igual a 50% impuesto a la renta. Punto. No incluye IGB, no incluye selectivo de consumo. Primera aclaración. Segunda aclaración. Empresas con contrato de estabilidad o sin contrato de estabilidad pagan 30% impuesto a la renta. La estabilidad, por favor, entiéndala como la palabra dice, es una foto del momento. Es una foto de las obligaciones administrativas y tributarias que habían al momento que se firme el contrato. No es que las empresas no paguen impuestos. Es más, empresa que en el Perú firma contrato de estabilidad, encima tiene que pagar 2 puntos más de impuesto a la renta. Entonces, habiendo participado en la mesa de negociación, les puedo contar que preliminarmente este gobierno también ha ofrecido contrato de estabilidad al 4%. ¿Ok? Entonces, que la estabilidad era mala, que patatín, patatán, pamplinas. Ahora están ofreciendo contratos al 4%. ¿Otra pregunta? Sí. Sí, un placer. Se transfirió pequeña minería y minería artesanal a los gobiernos regionales es porque al ministro Quijamería le preguntaron, oye, ¿tú qué vas a transferir? Y el viceministro Polo le dijo, oye, nos quitamos esto de encima, y ya pues firmaron y se fue. Esa es la verdad de la milanesa. ¿Ya? Es por eso que el Estado peruano ha tenido que intervenir con un decreto de urgencia en Madre de Dios. Porque la ley de Madre de Dios no puede con 50.000 mineros informales ahí, que producen 510 millones de dólares negros. Su pregunta es un poco difícil, porque lo que implicaría que yo le responda, no, volvamos al centralismo, las regiones no sirven. Yo creo que se ha adelantado el proceso de descentralización. Cuando estuve participando de esa institución, hubo un plan que iba hasta el 2014 para descentralizar por etapas. Es más, el 26 de septiembre de 2003, la entonces primera ministra Beatriz Merino firmó un acuerdo con el BID de 20 millones de dólares para capacitar a los gobiernos regionales. Hasta el año pasado, 2010, se había gastado 15% de ese dinero. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vas a transferir responsabilidades a gente que no has capacitado? Yo no digo que no haya gente brillante en Arequipa, por supuesto que la hay, pero digamos, o no se dedican a la política, o los presidentes regionales, alcaldes provinciales no seleccionan bien. ¿Ok? Yo sí creo que hay gente brillante en todo el Perú, pero lamentablemente esa gente brillante o no participa en la política o no es parte de la argolla regional, o provincial o distrital.
Segunda parte de su pregunta. Esto de que el gato despensero, que tú promueves la inversión y a la vez fiscalizas, tiene toda la razón. Esto es un imposible, salvo que te vuelvas esquizofrénico. Porque inclusive durante la gestión anterior ciertos funcionarios tuvieron que salir ante la presión para que se aprueben ya las cosas. ¿Ok? Y ciertos funcionarios tuvieron el coraje de decir, no, me voy. Tengo entendido que este gobierno quiere hacer del BINAM el ente responsable de todo el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. Tengo entendido de que lo que se tendría en cada ministerio es una oficina de enlace del Ministerio de Ambiente, como existe una oficina de Contraloría en toda dependencia pública. También tengo entendido de que para que los estudios de impacto ambiental sean aceptados por la población directamente afectada o por la población en general, lo lógico y lo que parece ser que se va a hacer es que se van a licitar estos estudios. Entonces las empresas ya no mandarían a hacer los estudios, sino el Estado peruano a través de un fondo de fideicomiso y concursos internacionales de acuerdo a los montos y lo que mandaba con su CODE, de acuerdo a los montos del proyecto, se hace el tipo de concurso, ¿ok? Y hay esa voluntad. O sea, la idea es que todo vuelva al Ministerio del Ambiente, concursos internacionales, ese informe se le da al ministerio y el ministerio le dice a la empresa, oye, ¿qué vas a hacer con estas cosas que el consultor ha encontrado que pueden ser temas candentes? Y creo que habría neutralidad ante los ojos de la población de quién hizo el estudio y quién pagó el estudio. Porque muchas veces el problema de los estudios de impacto ambiental es que ante los ojos de la población, como lo pagó la empresa, es como un terno hecho a la medida, pues. Entonces la gente sospecha que porque la empresa lo pagó, no hay independencia y criterio del consultor para entregar el producto. ¿Algo más? Agradecemos la muy didáctica e ilustrativa exposición del doctor Miguel Santillana.